Hola, profe. Hola. Hola, profe. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien. Hola, Marianela. Bueno, ¿de Geranía saben algo, chicas? No, ni idea. ¿No saben nada? No. Profe, ¿me puede esperar 2 minutos que voy a buscar el auricular? Sí, sí, sí. No. Ahí vengo. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció el parcial, Marianela? Ahora sí. Ah, bueno. Y Lucía, ¿cómo qué le parece el parcial? ¿Muy fácil? ¿Cómo? ¿Muy fácil? ¿O habían estudiado Para mí estaba bien. un poco largo? Sí, eso pero, nomás. pero le fue bien. Sí. Muy bien. Pero, digamos, no fueron complejas las preguntas y digamos, las supieron resolver bien, digamos. No, creo que no era un parcial con mucha vuelta. No, nada muy difícil. Bien. Bueno. Vamos a empezar con ergometría. Ahora viene, digamos, la parte un poco más práctica también. Me parece que, bueno, para esto, algo vieron ya de ergometría el año pasado, ¿no es cierto? Sí, lo vimos. Bien. ¿Y llegaron a hacer algo práctico de algo? No. O sea, ni Práctico siquiera... no. ¿Cómo? Práctico no. No, o sea, ni siquiera fueron a ver ergo ahí a cardio, ni nada. No, me parece que no. Bien. Y la otra cosa, este año no están yendo al hospital tampoco, ¿no es cierto? No hacen las partes prácticas, nada, ¿no? Por todo eso. No, lamentablemente este año me parece que no vamos a hacer prácticas. No van a hacer prácticas, no. Bueno, vamos a empezar con ergo y ya después quiero que hablemos un poquito de la actividad que les dejé para que hagan, que va a ser un poco creativa de parte de ustedes, pero bueno, la idea es para que vayan entrenando. Bueno, para empezar a hablar un poco de ergometría, vamos a ver las adaptaciones fisiológicas al esfuerzo. ¿Cuál es la respuesta cardiovascular al ejercicio? Entonces,
el ejercicio, como saben, aumentan las necesidades metabólicas y las principales adaptaciones son el aumento del gasto cardíaco y del consumo de oxígeno, el incremento del retorno venoso, hay aumento en la contractilidad del miocardio y disminuciones en la resistencia periférica. ¿Sí? Entonces, recordando que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca obviamente se refiere a los latidos por minuto, en promedio son 70 latidos para un adulto, y el volumen sistólico es el volumen de sangre inyectado durante la sístole, que en promedio es más o menos 70-80 mililitros por latido. ¿Sí? Entonces, si hacemos el gasto cardíaco por la frecuencia cardíaca, más o menos es 5.600 mililitros por minuto. ¿Bien? ¿Qué factores nos repercuten en las variables del gasto cardíaco? Es decir, el volumen sistólico, como dijimos, es el volumen que se eyecta de sangre por cada latido, está dado por la precarga, es decir, lo que llega al corazón, que es el retorno venoso, la postcarga, que es lo que se eyecta, y la contractilidad que está dado por el inotropismo. ¿Sí? La frecuencia cardíaca principalmente está influenciada por el sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema simpático y el parasimpático. ¿Sí? Bien. Entonces, el incremento del gasto cardíaco durante el ejercicio siempre es superior a la disminución de las resistencias periféricas, por lo que se produce un aumento de la presión arterial sistólica con mantenimiento e incluso descenso de la cifra de presión diastólica. Los efectos del entrenamiento se manifiestan a nivel cardíaco por bradicardia en reposo, es decir, menor frecuencia cardíaca como una respuesta a un esfuerzo máximo, y aumento del tamaño de las cavidades cardíacas con la consiguiente hipertrofia concéntrica y céntrica de acuerdo con el tipo de esfuerzo predominante. ¿Sí? Esto es en la gente que practica deporte habitualmente, o sea, tiene un cierto grado de entrenamiento. ¿Sí? Pero eso es lo que generalmente encontramos, bradicardia reposo, y puede haber aumento de las cavidades cardíacas, generalmente una hipertrofia, que muchas veces cuando el paciente deja de hacer, o sea, la persona deja de hacer actividad física, generalmente esta hipertrofia vuelve a la normalidad. ¿Sí? Es como un mecanismo, digamos, de acostumbramiento. ¿Sí? Más esfuerzo, más ejercicio, más hipertrofia. Deja de hacer ejercicio y vuelve a la normalidad. Ante esta situación, digamos, de potencial riesgo, es necesario conocer el estado de salud cardiovascular o en su defecto, digamos, el comportamiento individualizado del cardiópata que desea realizar ejercicio físico. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones cardiovasculares en el entrenamiento físico? Tienen que saber que los ejercicios se pueden clasificar en isométricos o estáticos, ¿sí? O en isotónicos o dinámicos. El ejercicio isométrico favorece, digamos, el desarrollo muscular y produce, digamos, una elevación significativa de la presión parental. En los pacientes cardiópatas se produce, digamos, aumento de la postcarga ventricular, que puede estar mal tolerada y su práctica debe ser bastante individualizada y tiene que estar bajo control. En los pacientes cardiópatas lo que se recomienda son los ejercicios dinámicos. Es decir, los ejercicios isométricos generalmente son las pesas, ¿sí? los ejercicios que favorecen el desarrollo muscular. Y los ejercicios dinámicos, con repetición frecuente de movimientos de baja resistencia, que implican grandes masas musculares, como caminar, correr, nadar, remar, andar en bicicleta, son ejercicios que se recomiendan, digamos, en los pacientes cardíacos. La presión arterial sistólica aumenta ligeramente, pero la presión arterial diastólica y la media no se modifican, digamos, de manera significativa.
la presión arterial y la frecuencia cardíaca, tanto de las personas sanas como las que realizan actividad física regular, como la de los pacientes entrenados, son más bajas y lo que ayuda a alcanzar un mejor estado funcional, que es lo que habíamos dicho. El ejercicio dinámico aumenta la capacidad funcional y disminuye proporcionalmente el consumo de oxígeno a cualquier nivel, digamos, de ejercicio con máxima, lo cual implica menor trabajo cardíaco con un doble productividad. Vamos a hablar un poquito de lo que es la capacidad funcional. Es un parámetro muy importante de la prueba de esfuerzo y es la valoración de la capacidad del paciente y por lo tanto, digamos, de su corazón para hacer esfuerzo. La capacidad funcional del paciente se suele medir en MET y un MET representa la cantidad de oxígeno que consume un sujeto promedio en reposo. Para calcular el MET, digamos, hay que tener en cuenta el peso del paciente. Un MET es 3,5 mililitros por minuto, es el consumo de oxígeno por cada kilogramo. ¿Sí? Generalmente hay tablas de equivalencia, ¿sí? Y generalmente ya viene, digamos, en las tablas directamente viene cuántos MET son los que, en cada etapa, cuántos MET son los que corresponden. ¿Sí? O sea que generalmente no lo sacamos con la fórmula, pero es para que tengan, digamos, una idea de qué variables son las que se necesitan. Bueno, para ya, digamos, meternos propiamente dicho en lo que es la prueba de esfuerzo graduado, es un estudio que se utiliza con fines diagnósticos y pronósticos en la enfermedad cardiovascular y consiste en realizar un esfuerzo escalonado en una cinta o en un ciclo ergómetro. Es un estudio seguro, digamos, en estudios, en 28.000 estudios, con 22% de pacientes coronarios, hubo una mortalidad del 0,02 y 0,05 complicaciones, por ciento de complicaciones. O sea que fueron muy bajas la mortalidad y el número de complicaciones. Ya eso lo vamos a ver en las próximas clases, cuáles son las posibles complicaciones y cuáles son las indicaciones precisas y las contraindicaciones que digamos, que tenemos en estos pacientes para evitar las complicaciones, ¿sí? Pero bueno, es un estudio que se puede tener algunas complicaciones, principalmente en los pacientes coronarios. ¿Qué necesitamos para hacer el estudio? Un ergómetro, que puede ser una bicicleta ergométrica o cicloergómetro, y, o digamos una banda deslizante o cinta ergométrica. El equipo de registro, que debe contar con electrodos para adultos y pediátricos, ¿sí? El tensiómetro, lo que se recomienda son los aneroides, y se desaconseja, digamos, los tensiómetros de mercurio, debido a que el mercurio es contaminante. ¿Sí? Y tenemos que tener diversos tamaños de manguitos para los pacientes pediátricos, para los adultos y para los obesos. El monitor electrocardiográfico, que es donde vamos registrando el electrocardiograma, el software que vamos a utilizar, ¿sí? Principalmente, bueno, actualmente está ya más todo digitalizado, es decir, con los electrodos que van a los cables, que los cables los conectamos por un puerto USB a una computadora y ahí tenemos el software que registra. La verdad que es muy simple utilizar la mayoría de los software. Y además del software, generalmente lo vamos viendo en vivo, digamos, la actividad eléctrica
la frecuencia cardíaca, también la marca, y nosotros vamos tomando la presión y la cargamos en cada etapa. Eso ya lo vamos a ver. El cronómetro, que digamos importante para ver el control, digamos, del tiempo de duración de cada etapa de trabajo. Generalmente eso lo tenemos en el software, viene, digamos, nos marca el tiempo y es para pasar cada etapa, ¿sí? Una balanza, sería lo ideal tener también en el gabinete de ergometría para ver el peso del paciente. Generalmente no hay problemas para las bicis, pero sí para las cintas, ¿sí? Porque mayor de 115 pacientes que tienen un peso mayor de 115 kilogramos, en las cintas no está indicado debido a que puede dañar, digamos, el equipo. Entonces, para eso es importante tener el peso del paciente. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí. Bien. La cinta métrica es para, digamos, medir a los niños y seleccionar el método adecuado de ejercicio, ¿sí? Principalmente para el tema de la altura, y para los adultos medir el perímetro abdominal. El perímetro abdominal como un factor de riesgo, ¿sí? La camilla, en el caso de que sea necesaria por complicaciones, ¿sí? Un equipo completo de reanimación cardiopulmonar, el carro de paro es indispensable dentro de un gabinete ergométrico por el riesgo, digamos, de las complicaciones que podemos tener. Bueno, estas son las medidas de las cámaras de goma que se vienen dentro del manguito, recomendadas, digamos, para los niños, para los adultos y para el adulto. El personal. Cada integrante del plantel debe tener un conocimiento profundo no solo de su rol dentro del gabinete, sino también de las indicaciones, las contraindicaciones, las causas de detención y las posibles complicaciones, lo que permite formar un equipo de trabajo responsable, digamos, e idóneo. Esto es importante saber cada indicación, cada contraindicación, las causas, darse cuenta cuando el paciente hay que detener el estudio, si hay cambio en el electrocardiograma, todos son factores que hay que ir siguiendo y por ahí ocurren de un minuto a otro, entonces está bien acá. ¿Cuál es la función del médico cardiólogo? Hay que hacer un examen cardiovascular, es decir, con un electrocardiograma, un interrogatorio profundo por parte del médico a cargo, y digamos, son fundamentales para conocer la historia de la enfermedad y establecer el estado actual del paciente. Y siempre hay que evaluar la probabilidad pre-test del estudio, es decir, qué probabilidad tiene el paciente o la población estudiada de tener enfermedad coronaria, ¿sí? Eso es la probabilidad pre-test, es decir, la probabilidad que con el interrogatorio le damos a un paciente. Es decir, si yo tengo un paciente masculino mayor a 60 años, con hipertenso, tabaquista, con antecedentes familiares de enfermedad coronaria, no es lo mismo que un paciente de 40 años, sano, que hace actividad física regularmente, que no fuma, que, digamos, no tiene antecedentes cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es la probabilidad pre-test del estudio? A eso nos referimos, ¿sí? Es importante ver eso, ¿sí? ¿Me entienden con este término de pre-test, ¿no es cierto? ¿Quizás? Bueno. Sí, sí. Bien.
Perfecto. Entonces, con esta información, digamos, el médico decide si el paciente está en condiciones de realizar el estudio y qué protocolo se va a llevar a cabo, ¿sí? Obviamente que va a ser responsable del estudio y hay que estar atento, digamos, de los síntomas y signos del paciente durante el estudio. ¿Cuál es la función del técnico en cardiología? Entonces, es pilar fundamental en la recepción del paciente y en la entrega del resultado del estudio, el cuidado y el mantenimiento de los equipos, la provisión de materiales y estar capacitado para sobrellevar las diferentes variables, es decir, criterios de alerta, cambios electrocardiográficos, presencia de sintomatología y modificaciones hemodinâmicas. ¿Sí? El control del equipamiento de laboratorio de ergometría, es decir, ajustar la calibración, optimizar una adecuada temperatura acorde al buen rendimiento del equipo, ¿sí? Generalmente todos los equipos, digamos, los computadores, necesitan una temperatura adecuada, digamos, para evitar sobrecarga, ¿sí? Entonces, eso es importante, que el ambiente no esté ni muy caliente ni muy frío. Y tampoco es bueno, digamos, para el paciente. La higiene del material de contacto entre paciente y paciente, esterilización del material que se requiera evitar, mantener cargadas las baterías correspondientes a cada equipo, los vencimientos en caso de que se utilicen fármacos y, si es necesario, material descartado, electrodos, electrolitos. En el caso de fármacos, en las ergometrías comunes no se utilizan fármacos, ¿sí? Pero en el caso de, por ejemplo, si están en un servicio de cámara gamma, ¿sí? La cámara gamma, los pacientes que van a cámara gamma, muchas veces se le hace digamos, se le inyecta material radiotrazador, digamos, o medicación para aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, vamos a tener que chequear qué fármacos tenemos, el vencimiento, ¿sí? El material descartable, etc. Entonces, esto es la foto de un gabinete ergométrico, ¿sí? Tenemos el ciclo ergómetro, tenemos la camilla, tenemos digamos, el CPU con el monitor, con el instalado, digamos, del software. Tenemos acá los electrodos, ¿sí? Los cables y los electrodos. Falta acá el tema del carro de paro, que seguramente está por aquí o puede estar acá. Pero generalmente tiene que estar a la vista el carro de paro, ¿sí? Entonces, un espacio físico, generalmente mayor a 9 metros cuadrados. La temperatura tiene que estar entre 18 y 22 grados, con menos del 60% de humedad. Tiene que haber una correcta ventilación y tiene que haber un área para cambiar temperatura. El turno, digamos, que se le otorga al paciente generalmente está a cargo del personal administrativo. Lo ideal, digamos, es que el técnico sea responsable de asignar los turnos, de entregar el instructivo para realizar el estudio y evaluar su urgencia, ¿no? Hay pacientes que necesitan con premura los turnos y que no hay demora en esto. Entonces, es bueno que no, por ahí eso el personal administrativo no lo sabe. El técnico tiene que estar capacitado también para saber cuándo un estudio es urgente y cuándo no puede esperar. El paciente debe presentarse, digamos, con una orden escrita por parte del médico solicitante, donde tiene que saber, poner la indicación del estudio, qué patología lo motiva,
es decir, hipertensos, que tengan antecedentes de enfermedad coronaria, o que tengan dolor de peso, falta de aire, entonces son todos datos que nos ayudan a saber el motivo, digamos, del estudio. Las condiciones para realizar la prueba de esfuerzo respecto, digamos, al tratamiento. Generalmente, es decir, si hay que suspender o no su medicación habitual. Hay patologías en donde no es necesario que el paciente suspenda la medicación y hay otras veces que sí. ¿Sí? Y principalmente hay que ver, digamos, el tema de los fármacos como beta bloqueantes, que son los fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, si uno lo que busca es que los pacientes aumenten la frecuencia cardíaca con el esfuerzo, esos pacientes va a ser más dificultoso también. Entonces, eso generalmente se indica la suspensión del beta bloqueante. Eso ya lo vamos a ver. Firma de consentimiento, elaborado por el servicio, se le informa al paciente en caso de ser un menor, al responsable, el tipo de estudio que se le va a realizar, las características y las posibles complicaciones. Bueno, si el paciente recibe la medicación, o se le dice que la suspenda o que no, salvo ¿cuáles son las instrucciones para el paciente? Debe concurrir con un electrocardiograma, lo posible, lo más reciente posible, y hay veces que hace falta que el paciente por ahí puede ayudarnos, que, digamos, que venga con una radiografía o con un laboratorio, o algún otro estudio que nos ayude. No es recomendable realizar el estudio en ayuno prolongado. Puede ingerir alimentos livianos hasta 2 horas antes de realizarse el estudio. No debe ingerir bebidas estimulantes, solo jugos naturales y agua, digamos, en las últimas 24 horas previo al estudio. Y es recomendable no fumar, ¿sí? Por lo menos 2 horas antes. ¿Profe? No se escucha.
acá? Hola. Hola, hola. Ahí está, ahí se escucha, profe. Bien, porque ya me cerró. Ahí estoy abriendo. Me está demorando. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, profe. Bueno. Bueno, como dijimos, entonces, las indicaciones del paciente, ahí las hablamos. Generalmente estas son una lista de drogas. Son la lista de medicamentos que generalmente son usados por pacientes y cuánto tiempo, digamos, es necesario la suspensión, ¿sí? Los beta bloqueantes, 7 días, es decir, realizando una suspensión gradual. Digamos, los bloqueantes de beta de son los más frecuentes, como el atenolol, el bisoprolol, el propanolol, y hay una lista de beta bloqueantes que son los que son, digamos, los que son más seguros. Después tenemos la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide, como igual, estos son fármacos que tienen menos vida media, es decir, actúan rápido y en el organismo permanecen muy poquito. Bien. Bueno, ¿qué hay que decirle al paciente, digamos, qué son las instrucciones que debemos hacerle al paciente en el momento de realizar el estudio? El interrogatorio del paciente, qué síntomas presentan, ¿sí? Su vida cotidiana, si ha tenido síntomas ese día, qué antecedentes tiene, es decir, si es hipertenso, si recibe medicación, cuál es la medicación que recibe, y si la debía suspender o no. Después, una vez que uno decide qué protocolo se va a realizar, digamos, se comienza la conexión y las medicaciones. También se le debe decir al paciente que comunique cualquier síntoma en el momento que aparezca, ¿sí? Principalmente si se trata de hongos o virus. Los niños con frecuencia no manifiestan síntomas, entonces hay que prestar atención la aparición de síntomas y signos, es decir, si hay disnea, si hay palidez, si hay sudoración y si hay cianos. La cianosis es el colorido azulado, ¿sí? Generalmente aparece peribucal, ¿sí? O en las rodillas. Si se emplea una banda deslizante, es decir, el treadmill o la cinta, se le explica que debe caminar realizando pasos largos, tratando de llevar el ritmo que le impone el equipo al incrementar la velocidad y la pendiente, ¿sí? Si la prueba se realiza con un cicloergómetro, se le dirá que pedale, digamos, a una velocidad constante. Es importante decirle al paciente que mantenga el tórax erguido, que evite ejercer presión sobre el manubrio, sobre las barras de apoyo, que no encoja los hombros ni doble los codos, ya que estas posturas incorrectas pueden añadir más artificio, digamos, al registro y agregan, digamos, ejercicio isométrico no deseado y ruido, digamos, durante la toma de la presión arterial
y las puntas. ¿Sí? Entonces esto es importante. ¿Cómo se debe poner el paciente? ¿Cuál es la postura adecuada? Las barandas laterales o frontales de la banda deslizante o del manubrio de la bicicleta se deben utilizar solo como punto de apoyo para mantener el equilibrio. ¿Sí? Una buena técnica para tomar la presión arterial durante el pedaleo, sin el agregado de ruido, es pedirle al paciente que apoye el brazo extendido, ¿sí? El brazo le vamos a tomar la presión, que lo apoye sobre el hombro del técnico y en esa postura realizar los controles. ¿Sí? Al tener extendido el brazo, evitamos, digamos, los movimientos que realiza el paciente con los miembros inferiores y lo tenemos más estable al brazo. ¿Sí? Es una técnica que utilizamos para evitar estas alteraciones de artificio. No es aconsejable detener el estudio de forma brusca, por lo que siempre se le pide que informe antes de llegar al agotamiento muscular. Le tenemos que decir, antes de que se canse, digamos, de todo, antes de llegar a su máximo, que nos avisa si nosotros vamos a hacer los controles finales antes de la definición del estudio y empezamos a disminuir la intensidad, ¿sí? Para que no suspenderlo de forma brusca. Entonces, ¿cómo preparamos al paciente? Registramos los datos personales, el nombre, el domicilio, el teléfono, la edad, el peso, la talla, el motivo por el cual se le solicitó el estudio, el diagnóstico, los factores de riesgo, la medicación actual, si está suspendida o no, y si debe realizar una toma de presión arterial. ¿Sí? La limpieza y el rasurado si es necesario, en profundidad de la piel del tórax, con alcohol etílico. Colocamos los electrodos, preferentemente sobre una superficie ósea. En el caso de las mujeres, hay que evitar la colocación de los electrodos sobre las mamas, ya que el tejido adiposo dificulta la obtención de una buena señal electrocardiográfica. Se repite el control de tensión y se toma como registro basal, se obtiene el electrocardiograma también basal y se transcriben los datos de frecuencia cardíaca y de presión arterial a la planilla o a la computadora. Generalmente, si tenemos el software, directamente lo ponemos en la computadora. Entonces se realizan los registros electrocardiográficos, tanto basales como en cada etapa del esfuerzo, donde se registran todas las derivaciones disponibles y se controla la aparición de cambios en el registro y en el post-expo. Hay que observar los cambios en el ST y si aparecen arritmias, complejas o no, sobre todo, digamos, en los pacientes coronarios. Hay que ir interrogando al paciente, preguntarle cómo se siente, si tiene síntomas de falta de aire, o de dolor de pecho, palpitaciones, son todos síntomas que son importantes y pueden ser causa de detención del estudio. Si el paciente no presenta anormalidades, solo se presentan los datos del tercer minuto en cada etapa. O sea, cada etapa generalmente dura de 3 minutos. Al finalizar la etapa, es decir, cuando finalizan los 3 minutos, hay que anotar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y si aparece algún síntoma, o si hay cambios en el electrocardiograma como infradesnivel de segmento CT. Digamos, eso es lo más importante. La detención del estudio, ya sea por agotamiento muscular o por síntomas o signos, se debe hacer, como dijimos, de forma gradual, para evitar lo que es la caída brusca de la tensión arterial en el post-esfuerzo. Se va eliminando toda la carga que tenga el paciente y se le pida, digamos, que vaya pedaleando a menor velocidad si está en la bicicleta o que camine más despacio si está en una silla. Y se puede, digamos, interrumpir totalmente la actividad al concluir el segundo o tercer minuto post-esfuerzo. ¿Sí?
digamos, en el post-esfuerzo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se realizan en forma minutada hasta llegar a los valores máximos. Finalizado el periodo de recuperación, hay que ocupar, digamos, de la desconexión, de la higiene de la piel y de la entrega del informe del paciente o del archivo. En el caso de que no tengamos el informe inmediato, le decimos cuándo tiene que retirarlo y recondicionar, digamos, todo el material y el gabinete. Y en el caso de que la medicación se suspendiera, tenemos que informarle cuándo tiene que retomar la medicación. Bien. Ahora en un segundo voy a cambiar tengo que cambiar las diapositivas. Bueno. Bueno, vamos a hablar de los equipos que utilizamos. Como dijimos, se pueden utilizar dos equipos, el cicloergómetro, que es la bicicleta, o la banda deslizante, que es la cinta ergométrica o 3000. Se selecciona uno u otro según la experiencia o, digamos, la preferencia del centro médico, las características físicas del paciente y su entrenamiento. Todos los ergómetros permiten realizar ejercicios dinámicos y aplicar cargas de trabajo de intensidad conocida, digamos. En algunos equipos la carga de trabajo es fija, mientras en otros es posible programar. Cada carga de trabajo se impone en un lapso de 3 minutos, como dijimos, y eso es una etapa. ¿Sí? El cicloergómetro, generalmente tenemos que, para una mayor comodidad y un mejor rendimiento, se debe adaptar la altura del asiento y del manubrio a la longitud de los miembros inferiores y superiores. La posición correcta se sostiene con el miembro inferior apoyado en el pedal que haya en su postura más baja y la otra pierna, digamos, ponga un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Como se haga el video. Entonces, acá tenemos ejemplos de los cicloergómetros. Se aplican cargas crecientes, calibradas en kilográmetros, ¿sí? Minuto o vatios. Un vatio es 6 kilográmetros por minuto. El ritmo constante se hace en pedaleo a 20 kilómetros por hora, ¿sí? Que son 66 revoluciones por minuto, y equivale a 150 kilogramos. La mayoría comienzan con 10 o 20 vatios, se aumenta a 25 vatios cada 3 minutos. En jóvenes se puede iniciar a 50 vatios en incrementos, digamos, de 5. Y la velocidad de pedaleo generalmente es de 50 a 60 revoluciones por minuto. Y se debe finalizar si el paciente no puede mantener un pedaleo mayor a 40 revoluciones por minuto. Los cicloergómetros, el esfuerzo desarrollado es independiente del peso corporal del paciente. Por lo tanto, el valor de la carga en cada etapa representa el valor de trabajo desarrollado en kilómetros por minuto. Y la bicicleta de frenado mecánico o el box si es electromagnético. Las bicicletas eléctricas son más complejas y las ofrecen, digamos, variados programas, y aunque el mantenimiento, digamos, suele estar más complejo.
Hay cicloergómetros que son de miembros superiores para pacientes con dificultad motora y no son muy utilizados actualmente porque se utilizan, digamos, apremios farmacológicos en estos casos. La banda deslizante se adapta fácilmente al ejercicio y reproduce una caminata que se transforma en marcha a medida que se superen las distintas etapas del esfuerzo. El equipo posee barras laterales y frontales que sirven de apoyo y ayudan, digamos, a mantener la estabilidad. Bueno, acá utilizamos el MED, como dijimos, lo que permite, digamos, existen tablas que permiten la comparación del esfuerzo realizado en bandas deslizantes y cicloergómetros. Si estas no se encuentran disponibles, se pueden, digamos, convertir los MED en kilogramos por minuto y viceversa a través de la fórmula que se utiliza principalmente el peso del paciente. Estas son las equivalencias, ¿sí? Esto es lo que se utiliza con el cicloergómetro y esto es con la banda deslizante. Es decir, que en un paciente de 80 kilos, hacer una actividad de 150 kilogramos por minuto en el cicloergómetro corresponde a 2.14. Generalmente son las tablas que utilizan. En la pediatría lo que más se utiliza es la banda deslizante por su sencillez y por la mejor adaptación en la población pediátrica. Lo que tiene es que es más costosa el mantenimiento y hay veces que el registro se vuelve técnicamente más difícil por los movimientos del tórax del paciente, pero tiene como ventaja que durante el esfuerzo del ejercicio interviene un número mayor de músculos, por lo que el esfuerzo máximo resulta un 25% superior al que se realiza con la bicicleta. La señal eléctrica se transmite a través digamos, del electrocardiógrafo para las ergometrías, con una terminal como el ETC programada y apropiada, digamos, a través de las derivaciones o a un electrocardiógrafo común. Lo importante, digamos, del sistema de registro es obtener una línea de base estable. Es importante contar con un control continuo del paciente, como decimos con un monitor, y los equipos generalmente cuentan con un programa de computación que promedia las señales electrocardiográficos y esto permite un buen registro de la línea de base y del ritmo cardíaco y se eliminan las oscilaciones y los artificios. ¿Cuál es la preparación de la piel? Como dijimos, es necesario las áreas de aplicación de los electrodos se aceitan primero, luego se frota con una gasa con alcohol saturado y se seca la piel de manera y se marca con un rotulador y se frota con un papel o de lija fino u otro material. Con estos procedimientos, digamos, se disminuye la resistencia de la piel. El sistema de derivaciones, lo que ha demostrado que una mayor sensibilidad y especificidad se logra con el registro de 12 derivaciones. Estas derivaciones se obtienen desplazando a los electrodos de los miembros inferiores, negro y verde, hacia la zona de plexos ilíacas, ante los superiores, y las de los miembros superiores, rojo y amarillo, a la altura de la cabeza de los húmeros, el lado derecho y el izquierdo respectivamente. Los electrodos precordiales mantienen sus respectivas ubicaciones, como en el electrocardiograma, y acá es lo que lo colocamos, digamos, la de los miembros superiores a la altura de los hombros y la de los miembros inferiores a la altura de las testas mínimas. ¿Qué protocolos utilizamos en ergometría? Entonces, digamos,
Está demostrado que el test de esfuerzo es un procedimiento bien establecido que ha sido ampliamente utilizado por varias décadas. La utilidad de la prueba de esfuerzo en la cardiopatía isquémica viene dada por la posibilidad de poner en evidencia las alteraciones cardiovasculares que no están en reposo y que pueden manifestarse, digamos, con el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos básicos de la prueba de esfuerzo? Es valorar la probabilidad de que un individuo determinado presente cardiopatía isquémica significativa, es decir, una valoración diagnóstica, estimar la seguridad y la probabilidad de complicaciones cardiovasculares posteriores, es decir, hacer una valoración pronóstica, analizar la capacidad funcional del individuo, con la valoración funcional, y documentar los efectos de un tratamiento aplicado, es decir, la valoración terapéutica. La elección del protocolo va a estar condicionada por la finalidad de la prueba y las circunstancias personales del caso. Entonces, si tenemos la cinta sin fin o la banda deslizante, es el procedimiento más utilizado en la actualidad y consiste en caminar sobre la cinta a una velocidad de inclinación que se modifican en función del protocolo de prueba. ¿Cuáles son las ventajas? Ahora los hago. Bueno. Las ventajas es un ejercicio. Perdón. ¿Cuáles son las ventajas? El ejercicio es más fisiológico y mejor tolerado. El máximo consumo de oxígeno es superior. Se consigue un mejor rendimiento, el comportamiento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial es más fisiológico y se requiere menos colaboración del paciente. ¿Cuáles son los inconvenientes? Mayor costo y mantenimiento, requiere cierto entrenamiento previo, es necesaria mayor coordinación neuromusculoesquelética por parte del paciente, y en algunos pacientes adultos mayores, por ahí eso se complica. Conviene mayor meticulosidad en la aplicación de los electrodos para conseguir registro de electrodos de buena calidad y mayor dificultad para tomar la presión. Los distintos protocolos utilizados en ergometría con cinta se basan en la realización de ejercicios de tipo isométrico, continuo y inquietante. Como dijimos, el paciente debe sujetarse en las barras de soporte, evitando realizar así cierto grado de ejercicio isotónico, y en consecuencia, digamos, la modificación de los parámetros hemodinámicos con respecto a cuando solo se realiza el ejercicio dinámico o isotónico. En el caso de que el paciente se apoye, la capacidad funcional resultante puede estar sobrevalorada en un 20%. El protocolo de Bruce es uno de los protocolos más utilizados con fines diagnósticos o pronósticos. Este protocolo incrementa tanto la velocidad de la cinta como el grado de inclinación cada 3 minutos y lo que es el periodo que se ha estimado suficiente para alcanzar de manera aceptable la situación de equilibrio fisiológico circulatorio, ¿sí? Con estabilización de ciertos parámetros como la frecuencia cardíaca, lo que se conoce como el steady state. La principal crítica que recibe este protocolo son los bruscos incrementos en la carga de trabajo. Por ejemplo, en la primera etapa, que dura 3 minutos, los MET que se utilizan son 4.5 MET. En la etapa 2, 7 MET. En la etapa 3, 10 MET. ¿Sí? Y acá nos habla de las millas, de los kilómetros por hora y del porcentaje de tiempo.
¿sí? Eso generalmente viene ya en el sistema que utilizamos. El test modificado de Bruce consiste, digamos, en descomponer la fase final de Bruce en dos fases iniciales de calentamiento de 3 minutos cada una, con 0% de inclinación en la primera y 5% en la segunda, para luego continuar con el protocolo de Bruce habitual. Permite diferenciar mejor la capacidad funcional, principalmente en ancianos o en pacientes con cardiopatía, y en ciertos grupos de rehabilitación cardíaca cuando tienen baja capacidad funcional. El principal problema que presenta es cuando la velocidad resulta excesiva para el paciente por dificultades, digamos, de la locomoción. En este caso, en la primera etapa, digamos, la etapa 1 y 2 sería como la etapa 1 del Bruce. ¿Sí? El protocolo de Newton es recomendado en pacientes de alto riesgo, con estadios de 2 minutos, iniciando un calentamiento de 4 minutos, para luego mantener, más o menos las dos, no sé qué son, no me acuerdo qué significa eso, y la inclinación. Ahora ya les voy a averiguar para la próxima clase porque no recuerdo qué significa MPH. Millas por hora, millas por hora. Pero bueno, estas son cosas más técnicas, ¿no? Lo que ustedes tienen que tener bien claro son las indicaciones de cada protocolo. Eso es lo que principalmente van a necesitar saber, ¿sí? ¿Qué protocolo usan para cada paciente? El protocolo de Newton, digamos, generalmente se utiliza en los pacientes de alto riesgo, ¿sí? El protocolo de Bake se realiza a una velocidad constante de 3.3 millas por minuto o kilómetros por hora, y es poco usado, digamos, en la actualidad. El protocolo de Gardner también se utiliza a 2 millas por hora o 3.2 kilómetros por hora, y se aumenta con una pendiente de 2% cada 2 minutos. Y este protocolo es recomendado en los pacientes con arteriopatía periférica, es decir, con enfermedad vascular periférica. La bicicleta ergométrica, el ejercicio se realiza, digamos, principalmente pedaleando sobre una bicicleta estática, cuya resistencia es modificable mecánico o eléctricamente. Esta última tiene la ventaja de que la frecuencia de pedaleo no tiene necesariamente que ser constante, ya que al regularse con la resistencia de forma automática, esta aumenta si la frecuencia del pedaleo disminuye, de forma que el trabajo minuto para el individuo es constante y depende de la resistencia fijada por el otro. Obviamente que la separación es la misma que se utiliza para la gente. Hay que ajustar bien la altura del asiento, ¿sí? Se colocan los electrodos y se hace la misma preparación que para la gente. ¿Qué protocolo tenemos acá? Tenemos el protocolo de Astra, que comienza con una carga inicial de 50 a 100 watts, que son 300 o 600 kilogramos por minuto, según el grado según el sexo y el grado de entrenamiento del paciente, y después de los 2 minutos se incrementa la carga de 25 a 50 watts. Y la frecuencia de pedaleo debe ser más o menos de 50 a 60 revoluciones por minuto. Y el protocolo de Astra modificado inicia con un calentamiento de 3 minutos, 0 watts, y luego la carga se incrementa a 25 watts cada 3 minutos. ¿Sí? Y debe mantener una frecuencia de pedaleo de 60 revoluciones por minuto. ¿Y cuál es, digamos, la valoración funcional en el ergómetro?
El rendimiento máximo solo debe valorarse en forma correcta a partir de que se alcance la frecuencia máxima teórica. ¿Cuál es la frecuencia máxima teórica? Es 220 menos la edad en años. Y va a depender de ciertos factores personales del paciente, como ser el peso, el sexo, ¿sí? El sexo, la capacidad funcional máxima de la mujer es un 20% menos que el hombre. La edad, ¿sí? La capacidad funcional aumenta aproximadamente hasta los 30 años para disminuir de forma progresiva. Y el grado de entrenamiento, es decir, mejorando la capacidad funcional general. Bueno, esto sería lo último que veríamos hoy. Hay mucho componente teórico, ¿sí? en esta primera parte. Estudienlo, léanlo, lo que me basé fueron en las guías de ergometría de la Sociedad Argentina de Cardiología. Esas guías son de acceso, digamos, acceso gratuito, o sea que lo que les recomiendo es que las bajen a las guías para que las tengan y para que puedan ver, digamos, principalmente con más detención. Lo que le quería explicar era un poco la actividad que les planteé hoy. Le puse que tienen que armar un diálogo, es decir, realizar un simulacro de diálogo, o sea, ustedes, la misma cardiología y un paciente, que pueden, digamos, realizar con ergometría. El primer caso, les puse femenino de 24 años, sin antecedentes patológicos, que realiza running 20 kilómetros por día. Y el segundo caso, un masculino de 60 años, hipertenso, diabético y sedentario. Acá quiero que ustedes, digamos, armen un diálogo y que me inventen, o sea, que sean creativos, que pongan, digamos, el motivo en cada uno de los casos, por qué se realizan los estudios, el diagnóstico, probar el diagnóstico, por qué se lo siguen, ¿sí? Y que me hablen desde que ingresa el paciente al servicio hasta que se va. ¿Vamos? Es decir, cómo cargan en la ficha médica, qué preguntan, qué no, si toman medicación, por ejemplo. Seguramente este paciente de 60 años, hipertenso y diabético, debe tomar medicación. Entonces, hasta quiero que me inventen la medicación que toman, ¿sí? Que investiguen qué se toma para hipertensión, qué se toma para diabetes. Quiero que ahí sean creativos. Entonces, Bien, entonces inventamos todo y sí. también el resultado, todo inventamos, ¿no? Ahí no, el resultado no, pero por ejemplo, ¿qué protocolo utilizarían? O sea, Bien. si en su servicio usan cinta o no, o si usan bici, ¿qué protocolo utilizarían para cada caso? ¿Vamos? Bien. ¿Vamos? Yo supongo que un paciente de 60 años, hipertenso, diabético, sedentario, y capaz que tenga sobrepeso, entonces quizá, no sé si pueda usar un método u otro, ¿sí? Por eso quiero que me pongan y me expliquen por qué cada cosa. ¿Vamos? Bueno. Ahí quiero que sean creativos ustedes, como para ver cómo vamos a... van a tener que, en esta etapa, digamos, un poco en la práctica que van a estar, van a poder hacer este año, pero bueno, vamos a ir haciendo simulacro de qué es lo que se debe hacer correctamente. ¿Vamos? Sí, en la parte de lo que es las prácticas, estamos, o sea, todavía nunca hicimos en el hospital las ergometrías y eso, pero en lo que es las prácticas de este año sí nos están mandando ergometrías para que nosotros tratemos de hacer el informe. Bien, bueno, entonces... Así que más o menos estamos ya metidos en eso.
Bien, bien. Entonces esto le va a parecer, digamos, más fácil. ¿Sí? Si ya están viendo, ¿con quién están viendo la parte práctica de ergo? Virginia Figueroa, si no me equivoco, Sí, y la otra profe, creo que también es profe de esta materia, sí, con la doctora Laura. Laura, sí. Bien, bien. Así que sí, lo que no hicimos nunca es eso de simular el tema de cuando entra el paciente, de preguntar. Siempre hacemos Bien, directamente de saltar al diagnóstico. Así que me parece que está bueno este ejercicio de ahora. exactamente. ¿Sí? Bien, Entonces, hablen todo, o sea, pregunten cada cosa y vayan inventando. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? bueno, Y como le di dos casos, un caso, el primer caso sin antecedentes patológicos, ¿qué protocolo utilizarían? Porque seguramente esta chica corre 20 kilómetros semanales, tiene un buen estado, digamos, funcional, buena capacidad funcional, ¿por qué protocolo utilizarían? ¿Por qué? Entonces, quiero que ahí hablen ustedes y expliquen todo. ¿Sí? Es una buena forma práctica para que practiquemos todo esto, que por ahí es muy teórico, pero es como muy teórico, pero es muy práctica a la vez también. claro. ¿Qué cosas tienen que ir saliendo de este tema? Y ahí van a poder entender bien. Y ya cuando vean la parte práctica, le va a hacer más. ¿Sí? Bien, Bueno, bien. chicas, nos vemos la semana que viene. Ya seguimos con ergometría, son varias clases las que tenemos de ergometría. Así que por ahí es mucho teórico, mi parte es muy teórica, entonces por ahí es un poco pesado. ¿Sí? Pero Bueno, bueno, cualquier cosa, la duda y eso lo hablamos la semana que viene. bien. Y así hablamos también de lo que me mando. ¿Vamos? Bueno, Bueno, nos vemos, Lucía. Chao, Marianela. chao, profe. Nos vemos.